Saludos, mi nombre es Mauricio Centeno Sequeira, médico internista intensivista, encargado de la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos Hospital Monte España, miembro fundador de Ecografía Acústica Nicaragua. Por parte del proyecto Subside Latinoamérica le traemos el tema de tolerancia a dolor. Sabemos que la sobrecarga de actividad está relacionada con la disfunción de diferentes órganos y sistemas, lo cual trae como consecuencia el incremento de la difusión orgánica, la mortalidad. Por tanto, el uso de líquidos, el momento y la cantidad son importantes para definir estas complicaciones. Muchos estudios han reflejado el impacto de los balances positivos, como podemos observar acá, que los que pertenecen al cuarto cuartil son los que más incrementó la mortalidad hasta un 50%. Podemos observar en el box plot, donde los pacientes que no sobrevivieron, el balance de líquido que respecta a las medianas fue mayor en lo que respecta a los pacientes que sobrevivieron. Este impacto fue principalmente hasta el día 6, que tuvo una significante estabilidad. Sabemos de que el uso de líquidos ha venido evolucionando desde que Manuel Rivers utilizó la presión venosa central para orientar la reanimación por objetivos. Consideró que la terapia temprana dirigida por objetivos tuvo un impacto a los 28 y 60 días en lo que respecta a la mortalidad versus las terapias estándar. De tal manera que el catéter de Swan-Ganz, utilizando estos parámetros estáticos como la PVC y la presión de obstrucción de la arteria pulmonar, consideraban de que estaba relacionado directamente con las respuestas fluidos. Sin embargo, conforme ha incrementando la información con respecto a estos dispositivos, se ha encontrado que las complicaciones, por ejemplo, a nivel del compliance ventricular, su geometría, las patologías propias valvulares del paciente crónico, las elevaciones intratorácicas e intraspinales que son muy frecuentes en la terapia intensiva y la posición del catéter, estableció que la precarga no hay una relación directamente proporcional al comportamiento de la PVC o a la presión de obstrucción de la arteria. Además de eso, Paul Leismaric en diferentes estudios, como unos más importantes, encontró de que utilizar la PVC para dar la respuesta FIDO era equivalente a un área bajo la curva de 0.56, es prácticamente tirar una moneda al aire para definir si uso o no uso líquido de paciente. Estudios a posteriores tratando de reproducir lo encontrado por Emmanuel Rivers, como el estudio Process of Promise, donde no se encontró un impacto en lo que respecta a la terapia de diagnóstico temprano versus las terapias usuales para mejorar la sobrevida de los pacientes. Sabemos que el propósito del uso de los líquidos es tratar de garantizar principalmente a los pacientes que se encuentran en un estado dependiente de precarga, como podemos observar acá, y tratar de evitar a los pacientes que se encuentran en una zona independiente de precarga. De tal manera que aquí viene la pregunta de qué paciente se puede beneficiar. De tal manera que ha ido evolucionando el uso de las variables dinámicas, principalmente a través de la interacción corazón-pulmón, ya sea en respiración espontánea o ventilación mecánica, para tratar de definir de forma más objetiva en qué porción de la curva se encuentran los pacientes que podemos utilizar. También se han establecido diferentes maniobras para establecer la posibilidad de respuesta precarga, como principalmente la alteración de oclusión al final de la respiración, el levantamiento pasivo de pierna o el movimiento recurrido. Sin embargo, Monet trató de establecer un protocolo donde, en el caso que no tengamos pérdida obvia de fluidos, consideramos de que el paciente se encuentra en la fase inicial del estado de choque, definió ciertos escenarios como la respiración espontánea, las arritmias o los trastornos del complejo pulmonar para definir qué maniobra o estrategia podría beneficiarse el paciente para definir la probabilidad de respuesta a fluidos, como podemos observar. De tal manera que el Solvar Sepsis ha venido descartando las variables estadísticas para definir la respuesta al líquido y se están casando actualmente con las variables dinámicas multimodales. Sin embargo, estudios recientes, como por ejemplo en este análisis derivado hecho por Hernández, el médico chileno, encontró que en las primeras 8 horas de estancia en el cuidado intensivo, la probabilidad de respuesta en la primera hora de ingreso era del 57%. Sin embargo, este porcentaje ha venido en declive hasta encontrar que menos del 50% podrían beneficiarse del uso del líquido. Estamos hablando de las primeras 8 horas. De tal manera que pueden considerar que la respuesta del líquido podría ser la excepción, pero no la regla. En este análisis del estudio clásico trataron de hacer un abordaje restrictivo enfocándose principalmente en las variables como lactato, presión arterial media, más vasopresor, el moteado y el gasto urinario para ver el efecto del bolo de líquido en las primeras 24 horas. Hay que tomar en cuenta que el manejo estándar en las primeras 24 horas, el 50% de los pacientes restrictivos usaron de 0 a 6 bolos versus estándar de 2 a 8 bolos. Se encontró a posterior también otras posibles indicaciones para el uso de volumen en los pacientes. Sin embargo, las principales variables, como observamos acá, presión arterial media, el incremento de vasoactivos, el comportamiento lactato, eran los que más establecían las probabilidades de utilizar un segundo bolo en los pacientes.
Sin embargo, el impacto de los bolos no se observó en las primeras horas. Sin embargo, en horas posteriores, como podemos observar acá, principalmente en el gasto urinario, el incremento de oxetaminas, cuando más se observó algún beneficio en las horas posteriores al. Sin embargo, se encontró, por ejemplo, en esta publicación, que los beneficios fisiológicos posteriores al resto de fluidos se disipaban principalmente en la primera hora. Principalmente utilizaron estas variables o estas condiciones como la hipovolemia, hipotensión, bajo gasto, taquicardia, baja perfusión, para tratar de utilizar los líquidos y medir estas variables para obtener beneficios. Sin embargo, se encontró que en los primeros 30 minutos se observaba incrementos significativos del gasto cardíaco. Sin embargo, después de la primera hora se observó solamente un incremento o una persistencia del gasto cardíaco con apenas 300 mililitros extra en relación al gasto cardíaco basal, una frecuencia cardíaca que disminuyó solamente un latido por minuto, la presión arterial media que solo incrementó 300 de mercurio y la PVC que no incrementó, pero lo cual podemos considerar que es adecuado a un incremento. De tal manera que en este estudio definen que el beneficio del líquido hasta su insensibilidad no se ha demostrado en sepsis, que las complicaciones aún están presentes, aún usando este tipo de predictores, y que la predicción del éxito del fracaso está afín a las variables como presión arterial media y gasto cardíaco, los cuales son malos predictores de perfusión, sobre todo cuando hay una incoherencia entre el macro y el microvascular. De tal manera que también definen que los predictores están sujetos a muchas limitaciones. A raíz de esto surge el término de tolerancia, donde no se evalúa la congestión venosa y su impacto en la difusión orgánica cada vez que utilizamos el líquido en los pacientes. Sabemos de que hablamos de que el paciente se encuentra congestivo, principalmente con balances acumulados por arriba del 10%. Sin embargo, a pesar de esta definición, no logra un reconocimiento oportuno y evitar estas consideraciones. ¿Sí? De tal manera de que la tolerancia al líquido se define como el grado en que un paciente puede tolerar la administración del líquido sin causar disfunción de órganos. Entre las posibles variables encontradas podemos ver la edad, las comorbilidades y la gravedad de la disfunción circulatoria. Dentro de las comorbilidades, las más importantes podemos ver el comportamiento de los pacientes con cardiopatías con disfunciones citodiastólicas o los pacientes con patologías pulmonares como tal. También podemos observar lesiones inherentes a lo que respecta al vaso, como por ejemplo la alteración del glicocálix, que va a traer como consecuencia un incremento de la permeabilidad, principalmente en estos diferentes escenarios clínicos. De tal manera que surge la pregunta, ¿qué evalúa la ecografía de la tolerancia a líquidos? Hay que tomar en cuenta que definir una presión venosa no se puede dejar pasar por alto como un parámetro no dinámico, ya que el incremento de esto va a provocar una reducción del gradiente arteriovenoso y evidentemente va a dificultar una perfusión adecuada. En esta revisión que se hizo en el paciente con choque cardiogénico, que la fisiopatología en lo que respecta a la disfunción de la perfusión tisular está relacionada con el sepsis, podemos ver que en la mayor distancia crítica definida como la distancia máxima entre el aporte de oxígeno y la mitocondria está incrementada principalmente en los pacientes con sobrecarga de volumen. De tal manera que evaluar la hipertensión venosa es significativa. ¿Podemos considerarlo? Sí, pero hay que tomar en cuenta que la PVC invasiva tiene error de medición. De tal manera que tenemos que definir primero qué PVC puede estar relacionado con un incremento de la mortalidad y en qué momento podemos establecer una intervención en el paciente. Aquí podemos ver en esta revisión que los pacientes con PVC que se encontraban en el cuarto cuartil, que evidentemente tenían valores de 17.4 más o menos 4, eran los pacientes que más están relacionados con el incremento de la mortalidad con una significancia estadística. ¿Sí? Aquí lo podemos observar. De tal manera que además de eso agruparon el comportamiento de la presión venosa central principalmente con un corte menor de 10 o mayor de 10. De tal manera que la PVC arriba de 10 mililitros de mercurio se relacionó principalmente con el incremento de lesión en lo que respecta a lesión renal aguda y la mortalidad en pacientes no sepsis. De tal manera que el focus nos permite al médico visualizar la anatomía vascular y evaluar la velocidad de la sangre mediante imágenes Doppler, principalmente enfocados en valorar la capacitancia venosa. Hay que ver, por ejemplo, en esta revisión donde cuando encontramos a pacientes que se encuentran en la porción dependiente de precarga, pero no hay incremento de la permeabilidad vascular y hay un incremento del gasto cardíaco. Sin embargo, cuando el paciente se encuentra también en estado de dependencia de precarga, pero hay incremento de la permeabilidad vascular, hay incremento de estos valores en lo que respecta al agua extravascular pulmonar. Al igual que el comportamiento del paciente que se encuentra en la porción no dependiente de precarga, pero que hay incremento de la permeabilidad, son los pacientes que más van a presentar este incremento del agua extravascular pulmonar. De tal manera que definir una PVC alta
estamos hablando de 10 a 20 minutos de mercurio, ya sea con estas diferentes variables, el diámetro, el índice de colapso o el índice de variación, nos pueden ayudar a definir, a darnos un subrogado del comportamiento de la presión venosa central. Pero hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones, como por ejemplo la ventilación mecánica, la programación, el grado de obstrucción a nivel de la cava, principalmente la trombosis, o patologías extravasculares como el taponamiento o el neumotórax. Aquí podemos ver, por ejemplo, diferentes ventanas para tratar de lograr una buena valoración de la vena cava, principalmente que un 30 a un 25% de los pacientes en terapia intensiva tienen una muy mala ventana baja. En este otro particular podemos utilizar la vena jugular para como otro subrogado de la presión venosa central, sobre todo cuando este se encuentra elevado, ¿sí? Otra forma de valorar la sobrecarga de líquido a nivel del abdomen, principalmente valorando el comportamiento de la vena suprahepática, como podemos ver acá, el comportamiento el reflujo de la aurícula y el comportamiento de los espectros venosos a nivel de la vena suprahepática, donde podemos encontrar la relación de bifacidad en lo que respecta a la sístole y la diástole. Sin embargo, cuando estos valores incrementan, principalmente en el grado de congestión, va a generar una disminución, una alteración de la bifacidad, principalmente con una inversión del patrón ciclodiastólico, lo cual está relacionado con el incremento de sobrecarga. Pero hay que considerar otras patologías que pueden generar estos eventos, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca derecha, el paciente con insuficiencia tricúspide severa o alguna hipertensión pulmonar que el paciente ya contenía antes de su condición de estado clínico. También podemos considerar el uso de la vena corta. Aquí podemos observar la valoración de la vena corta, donde ella presenta un valor o un flujo monofásico con velocidades máximas hasta de 20 centímetros de agua. Sin embargo, cuando el paciente incrementa la presión venosa central y excede, va a pasar de la circulación sistémica a la circulación corta, principalmente en lo que respecta a los sinusoides, y va a generar de que este espectro monofásico se convierta en un espectro de bifacidad o un espectro de pulsatividad, como lo podemos ver acá, ¿sí? Y podemos ver que el incremento de la pulsatividad por arriba del 50% se considera normal y está relacionado con la sobrecarga de fluido. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otras consideraciones, como por ejemplo el paciente con patologías propias a nivel portal, como la hipertensión, la presencia de cirrosis o la presencia de la trombosis a nivel de la porta. De tal manera que considerar que un índice de pulsatividad o un flujo de pulsatividad por arriba del 50% es anormal y está relacionado con exceso de volumen en el paciente. Otra forma de valorarlo es en el comportamiento del flujo continuo de la vena renal, como podemos ver, observar aquí. Sin embargo, conforme van incrementando los balances en el paciente, este se transforma en un flujo discontinuo bifásico, como lo pueden observar, y en valores mayores todavía de volumen en exceso, va a generar un flujo discontinuo monofásico, lo cual evidentemente va a incrementar el riesgo de lesión renal en el paciente. No podemos dejar por fuera, evidentemente, la valoración de la ecografía pulmonar, donde se ha encontrado que en relación a la PVC y la radiografía de tórax, el uso de la ecografía pulmonar, principalmente el comportamiento de las líneas D, tienen una correlación en lo que respecta al agua pulmonar extravascular. Aquí podemos ver en este análisis una correlación entre las colas de cometa y la presión capilar, una correlación entre las colas de cometa y el agua extravascular pulmonar, como lo podemos ver, y también la correlación entre colas de cometa y la presión pulmonar sistólica. De tal manera que aquí se establece un protocolo multimodal y además de eso un protocolo multisistémico donde se trata de evaluar la severidad del grado de sobrecarga de volumen principalmente en diferentes compartimentos. De tal manera de que en este estudio que se hizo principalmente en los pacientes con cirugía cardíaca, este es un análisis post-op, donde se trató de establecer el comportamiento de la capacitancia venosa antes del evento quirúrgico y a las 72 horas después del evento quirúrgico. Y podemos observar cómo se comportaron los flujos Doppler a nivel de la vena suprahepática, a nivel de la porta y a nivel renal, y conforme iba incrementando la sobrecarga de volumen en el paciente, podemos ver cómo van cambiando los espectros, inclusive hasta su inversión o el incremento de la pulsatividad, lo cual está relacionado y lo catalogaron con diferentes grados de severidad según protocolo PECSUS, como lo podemos observar, en relación a este comportamiento. Por ejemplo, aquí le traemos un paciente, el clásico paciente con SDRA,
Tratar de definir el exceso de volumen, por ejemplo, por ecografía pulmonar, vamos a fallar porque vamos a tener un falso positivo. Sabemos de que el paciente con síndrome respiratorio del adulto va a generar un síndrome intersticial, de tal manera que no podemos evaluar el grado de congestión por esta vía. Utilizamos principalmente el comportamiento del flujo de la arteria aorta de la aorta en la porción descendente, y valoramos el flujo pico sistólico, principalmente con alrededor de 10 espectros, tomando en consideración que se encontraba en fibrilación auricular e incrementar la sensibilidad del estudio. Aquí mostró el paciente una variabilidad del flujo pico sistólico mayor al 18%, tomando de referencia, haciendo un promedio de 10 de estos espectros para tratar de garantizar un buen valor, y salió positivo en un 18%. Sin embargo, tomando en cuenta que no podemos utilizar el pulmón, utilizamos el protocolo de la vena suprahepática, como lo pueden ver, como lo pueden observar ahí. Y se observó cómo se invierte el flujo diastólico, cuando normalmente la sístole tendría que tener un gradiente mayor en lo que respecta a la diástole. Sin embargo, no se hace. Este tipo de alternativas nos orientan a no más reto de fluidos, pero sí a probablemente evacuar al paciente. Sin más que agregar, agradecemos al proyecto Sepsis Latinoamérica. Espero que esta ha sido una información válida para su trabajo diario, y le mandamos un saludo desde el proyecto Sepsis Latinoamérica. Muchas gracias.